Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos, espacio más de entrevistas, y hoy vamos a charlar con Nacho Lucea. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Oriol? Muy bien, muchas gracias por estar Para aquí. mí es un placer tenerte aquí, y justamente con un libro que también es bastante reciente, ¿no? No sé si tiene ya semanas, meses, es un libro que lleva poco tiempo, ¿no? Diríamos. Sí, hoy cumple un mes, Un básicamente. mes, o sea, que estamos casi de aniversario. Sí. Hablaremos de tu libro, pero primero te presento. Tú eres inversor, eres empresario, ponente y escritor de esta primera obra, que es Piensa como un villano y actúa como un héroe. Que ya el título deja de esa incertidumbre, ¿no? Ese punto de, ostras, como un villano, ¿no? Háblanos un poquito de dónde surgió la idea de escribir esta obra. Pues la verdad es que ha sido un proceso de muchos años que se ha condensado luego en unos meses, ¿no? Ujú. Yo mucho tiempo siempre me gusta escribir para mí, llevar un diario, llevar una reflexión de las experiencias y las cosas que me he enfrentado. Y durante la pandemia, cuando el mundo se paró y de repente todos tuvimos una pausa para tomar aire, respirar, decidí que, bueno, que era momento de ordenar esos pensamientos y intentar llevar adelante un mensaje que siempre he querido un poco dar, un poco compartir, que lo he compartido siempre con mi círculo cercano, pero yo creo que era el momento de expandirlo, ¿no? Expandir ese círculo. Ujú. Un poquito como Marco Aurelio, ¿no? Como los estoicos, ¿no? Llevando así un poco el registro de tu vida, de tus aprendizajes. Muy bien, muy bien. Yo me considero un estoico, entonces mi leitmotiv, de hecho, ha girado muy en torno al estoicismo y a esa manera de entender un poco el mundo. Y desde que leí las reflexiones de Marco Aurelio, he procurado un poco seguir mi propio guión, ¿no? Para ver mis incoherencias, Qué mis bueno. miedos, mis retos, Fantástico. etcétera. Hablemos de esos villanos, porque tú te inspiras, ¿no? En unas películas muy concretas que son las películas de James Bond, ¿no? Y a mí me gusta mucho esa reflexión que empiezas haciendo el libro. Es verdad que intentaremos no hacer muchos spoilers del libro porque la intención es que la gente luego lo pueda comprar, pero sí Ujú. algunas cositas para que la gente se despierte. Hablamos un poquito también de ese perfil del villano y del héroe, de cómo los expones. Claro. El título está, digamos, hecho con tiralíneas porque queríamos transmitir exactamente eso, ¿no? Al final, todos hemos crecido, ¿no? Es un acervo común, Mm, cultural, con héroes y villanos, ¿no? Los héroes representan el bien, la virtud, la dignidad, la justicia, ¿no? Y los villanos la maldad, el egoísmo, mm, la ambición, ¿no? Y entonces nos hemos creado siempre pensando que los villanos son los malos de la película y que no queremos nada que ver con ellos, ¿no? Tenemos que rehuirlos. Pero realmente yo siempre, desde joven, ¿no? Que veía las películas de mm, James Bond con mi padre, y mm. luego ya, porque el libro incluye más villanos, ¿no? De todos los ámbitos para dar un buen elenco. Lo que me molaba más eran los villanos, ¿no? O sea, James Bond está muy bien, pero el que tiene una guarida en un volcán y lanza un Exacto. cohete al espacio, ese a lo mejor había que pararse un momento a estudiar qué ha hecho, ¿no? Exacto. Entonces, esa idea de pensamiento villano trata de exponer una forma de ver el mundo, ¿no? Un pensamiento disidente. No te Ujú. quedes, no te conformes, tienes que ser proactivo y querer cambiar el mundo, porque los héroes, con la mayoría de los héroes, no quieren cambiar el mundo, quieren conservarlo, se dedican a Exacto. protegerlo. Es verdad. Son los villanos los que quieren alterar el status quo, quieren cambiar las cosas, quieren salirse con la suya. Y si quitas la parte de matar a millones de personas, conquistar el universo, la La parte galaxia, maligna. la parte maligna, te quedas con el hecho de que ellos son los que realmente quieren cambiar las cosas, los que salen de su casa y por un trauma o lo que sea, ¿no? Dicen, ahora voy a cambiar el mundo y voy a hacerlo a mi medida. Y Ujú. ese pensamiento me pareció que era poderoso. Me Eh, encanta, sí, sí. en la actuación es en lo que tenemos que tener virtud, ¿no? Ahora, pensamos de manera disruptiva, pero luego para ejecutarlo, hombre, vamos a tener una virtud, ¿no? No vamos a hacerlo bien. Y esa es la Totalmente. parte que los héroes podemos aprender de ellos. Exacto. Me encanta justo lo que estás diciendo porque hace, no sé si medio año o un año, creo que Elon Musk se hizo un cambio de peinado y entonces la comunidad empezó a decir, uy, parece entre que ya está haciendo cosas como muy radicales, ¿no? Como tú dices, ¿no? Rompiendo esa quo. Y se ha hecho un nuevo cambio de look, parece como si fuera un malvado o un villano de las películas de James Bond. Pero sí, podríamos hablar que aparentemente, ¿no? Un malvado o un villano de James Bond hoy en día podrían ser un emprendedor que está revolucionando cualquier industria, cualquier entorno, cualquier ámbito, Claro, ¿no? efectivamente, al final el emprendimiento, gracias a Dios, ahora tiene un buen prestigio, ¿no? Y querer cambiar las cosas es algo que
que se anima, ¿no? Y que todo el mundo quiere. En épocas de la historia no siempre ha sido así, ¿no? Claro. El conservadurismo, no te salgas de la línea, no te salgas de la carretera. Efectivamente, pues Elon Musk no sé dónde vive, pero le falta la colina en la cueva. Ya lanza cohetes al A lo espacio mejor la y tiene, ¿eh? No sabemos. exactamente. Tiene ya unas redes satélites en las que tiene su propio internet, por decirlo de alguna manera. O sea, luego ya viene la visión de, bueno, eso está hecho para el bien, para el mal, lo que va a hacer. Y eso es un debate moral Sí, tremendo sí. porque luego están pues, las agendas personales de cada uno. Oye, y si tiene la capacidad de hacer eso, luego pues a lo mejor tiene la capacidad de hacer otra cosa, lo hace por el bien de los demás, por el bien suyo, coincide, no coincide. Y eso todo también es muy discutible. Pero qué duda cabe que para cambiar las cosas, pues uno tiene que a veces enfrentarse a lo que llamo el status quo, ¿no? Lo Exacto. que hay. Y muchas veces, pues tampoco se lleva bien. Es algo que, como emprendedor, muchas veces te pueden mirar raro, ¿no? O sea, que quieres cambiar las cosas, se te ocurre una idea brillante y te miran así como, tú eres más listo que los demás, ¿no? Y eso lleva, ¿no? Esa parte de luchar contra lo Sí, establecido. y además también aquí en España, porque tú dices en un entorno familiar, oye, familia, que quiero emprender. Y todo el mundo dice, "Oh, estás loco, vigila, te vas a arruinar, no quieres ser mejor funcionario, estudia una carrera para luego entrar". Es un poquito esa lucha, ¿no?, que tenemos también a nivel cultural, que si lo comparas con Londres, ¿no?, o cualquier otra ciudad del mundo, es Sí, muy distinto. la cultura española, yo he tenido la oportunidad, también un poco la idea de escribir el libro y por qué no, pues ofrezco una visión más global. Pues la primera startup, yo soy abogado de profesión y Sí. me hice un máster en propiedad intelectual y bueno, pues aprendí mucho de algo y que había un momento de cambio en la industria musical, Ujú, porque tenía a personas alrededor que me abrieron mucho los ojos y esas puertas y decidimos dar ese salto a Nueva York y luego emprendí en Londres, luego emprendí en Madrid, en España, en Francia, tengo empresas en medio mundo ujú, y me da una muy buena visión cultural, ¿no? De cómo en cada lugar se ve, ¿no? Obviamente en Estados Unidos o Reino Unido tiene una cultura mucho más, no permisiva, es incluso promotora del ujú, emprendimiento. Es casi que es una opción tan legítima o mejor que otras. En España es verdad que en cambio, y eso lo vi cuando montamos Be Wanted, ¿no? 2/3 ujú. de los jóvenes que teníamos, una plataforma de empleo joven, Sí, su aspiración era o ser funcionario o trabajar en una multinacional que es 10 minutos lo mismo. sí, es lo mismo. Eh, entonces, el emprendimiento no se valoraba como efectivamente una opción viable, ¿no? Y Mm. hablamos de emprendimiento que no inventando Facebook, o sea, emprender es montarte tu propio negocio, tu propia Sí, sí, tienda online, tu propio taller mecánico, eso es muy global, ¿no? No todo es tecnología. Y, exacto. y es verdad que, bueno, al final cuando la gente me dice, si ¿sabes de qué se trata? Si se trata de cambiar el mundo, a mí mi mundo es muy pequeño, mi mundo lo componen más o menos unos 150 personas. El Ujú. resto del planeta, los otros 7.000 millones no los conozco. Mi planeta Tierra es el que tengo al lado, el impacto que yo puedo llevar adelante es en ese entorno, ¿no? Y, y creo que, Correcto. claro, ese es la primera barrera que te encuentras es como dices tú, ¿no? Vas a decir a tu familia, tengo que cuando contaros, soy emprendedor y uno se pone a llorar, otro dice, no, Dios mío, soy emprendedor, Es como un ¿no? Que pecado. vamos, Es como tengo que claro. confesaros, familia, que. Justo, es una salida de armario, ¿no? Que quiero ser Sí, autónomo. sí. No, hombre, no. Entonces, eso creo que hay que desmitificarlo, ¿no? Y saber que es parte del rito de paso intentarlo y que la gente, pues, unos te animen, pero porque te quieren y te dicen, no, tú lo vas a hacer muy bien porque eres muy guapo. Ah, muy bien. No, ya tu abuela dice, no, tú muy guapo, pero no tiene nada que ver. Otros te van a decir que no tienes ni idea porque eres tonto, tu mejor amigo, ¿no? Si tú no vales para nada, déjate de historias, no, yo qué sé. Eso es parte del proceso, ¿no? Y Totalmente. hay que trabajarse la resiliencia, que digo, ¿no? La capacidad de aguantarlo. Exacto. Vamos a hablar un poquito también de tus inicios, con ese pensamiento de villano y con esa actuación de héroe, porque hace muy poquito también en Netflix ha salido una serie que es la de Playlist, que hace la trayectoria o recorre la trayectoria de Spotify, y tú tienes Sí, algo que ver en el ámbito, ¿no? Hablamos un poquito de sí. cómo empezaste. Sí, pues como te contaba, yo empecé como abogado de propiedad intelectual, me especialicé en derechos musicales, acabé aquí en un despacho muy, muy bueno y aprendí Ujú. muchísimo. Uno de los clientes que tuvimos era un P2P muy famoso en Estados Unidos y en Europa, cuando había el intercambio de archivos, estaban todo el mundo demandándose y demás, y se quería cerrar y tal.
Y al final me gustó tanto su negocio, el espíritu y lo que estaban haciendo, lo que estaban intentando hacer, que realmente no era ser ilegales, intentar hacer un sistema nuevo más adecuado a lo que la gente pedía. Sí. Que decidí dejarlo todo, dejar el despacho, vender el coche, irme a Nueva York a vivir y a intentar montar eso. Y fuimos efectivamente los primeros, la primera empresa en la historia en tener licencias de suscripción de streaming online con ad-supported. Teníamos un piloto, un proyecto, las licencias firmadas y la financiación se nos atravesó. En esas efectivamente llegó Spotify y bueno, digamos que se llevó nuestras licencias, una parte del equipo y el resto es historia, ¿no? Esa idea de cambiar el status quo venía, pues eso, la gente tiene una demanda en aquella época de pasar a CDs a descargas online, pues seguramente todo el mundo lo veía muy factible, lo de, se descargo gratis, está fenomenal y ¿por qué voy a pagar nunca, no? Y esa es la parte del pensamiento villano, ¿no? Llegar a decir a todo el mundo, imagínate mis amigos te descargan todos música gratis, o no, yo voy a hacer un servicio para que paguéis 9,99 al mes porque un día os va a compensar. Estás loco, no tienes ni idea, la gente nunca va a pagar por la música, no tiene sentido, no, mira, es que verás que dentro de no mucho habrá un teléfono complicado, lo querrás meter en el coche, lo querrás tener allí, querrás recomendaciones, sí, no, imposible. Yo veo las presentaciones de aquella época y veo, mira, o sea, teníamos razón. Exacto. Y bueno, a veces el emprendimiento tiene estas cosas. Llegas Hablas también pronto, llegas de tarde. una idea que me gusta mucho, que es esa fina línea entre el éxito y el fracaso, ¿no? A veces es el hecho de haber logrado quizá, ¿no? Tú decías, un inversor X que hubiera puesto esa suma y a lo mejor la historia sería totalmente distinta. Y como a veces son pequeñas acciones o Claro, pequeñas... creo que una de las problemáticas que hay con lo que yo creo que es lo más importante, ¿no? Que es el miedo al emprendimiento, es el miedo Sí. al fracaso, ¿no? Pensar que es que si monto un negocio y fracaso, qué horror, se nos acabó la vida y tal. O sea, un fracaso es desagradable y es horrible y puede ser muy demoledor, pero no hay que tenerle miedo, porque tampoco hay que tenerle miedo al éxito y son muy, muy parecidos. Existe una fina línea entre uno y otro. Efectivamente, nosotros teníamos una inversión en Massbox alineada, estuvimos 6 meses trabajando y se me cayó por unas cuestiones ajenas completamente al negocio. Era una multinacional inglesa que tuvo un problema con la licencia de vuelo y congelaron las inversiones la semana anterior. Ostras. Y no puedes hacer nada. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver que tu compañía aérea no pueda volar ahora porque le han denegado la licencia y a saber? Y yo, ¿no? Y bueno, pues esto a veces pasa. Claro, y uno tiene que meditar y presentar estas cosas. Esa idea y no tenía sentido porque no conseguiste financiación, ¿esa idea era un fracaso o simplemente fracasó en ese momento? ¿No? Y hay que diferenciar bien lo que son circunstancias de objetos, ¿no? Entonces, Sí. en las empresas, en las startups, que llevo unas cuantas, el timing es fundamental. Eh, y esa es una de las cosas que no controlas del todo, ¿no? No puedes controlar una pandemia, ¿no? Es una idea estupenda, pero hoy ha llegado la pandemia y te la ha fastidiado. Eso no quiere decir que no fue una idea estupenda o que tú seas un emprendedor estupendo, porque es lo que hay que entender. El fracaso es algo externo a nosotros. Nosotros no somos ni fracasados ni exitosos. Exacto. Somos personas que viven circunstancias. A veces Totalmente. circunstancias más favorables o a veces circunstancias menos favorables. Pero bueno, cuando he tenido la oportunidad de conocer grandes emprendedores con éxito y reputacional, son igual que los demás mortales. Circunstancias. Y he tenido la oportunidad de también tener unos cuantos éxitos y hay que tomarlo muy, muy estoicamente. Exacto. Igualmente, dices, bueno, son estas circunstancias. O sea, hoy me ha salido bien, me ha salido mal. ¿Qué me ha pasado? Hoy he conseguido vender la empresa y tal, fenomenal. Pues esta vez ha salido bien. Y no por eso dejo de ser quien era hace 10 minutos o 10 meses. O sea, soy la misma persona. Totalmente. Ahora, pues sí. Y esto que estás diciendo también, Nacho, tiene mucho que ver con lo que mencionas en el libro de la resiliencia. Esa capacidad, ¿no? Que los estoicos, justamente, es una de sus virtudes principales, pero nos cuesta. Yo creo que ahora estamos viendo una sociedad, un entorno, un momento histórico donde la resiliencia realmente está chocando con una generación que a veces también se habla de cristal, ¿no? De que a la mínima nos frustramos, si no tenemos éxito a la primera ya es un desastre todo. Ostras, muy Sí, radical. efectivamente. Yo creo que la resiliencia es uno de los valores fundamentales para el emprendimiento
creo que está muy íntimamente relacionada con la paciencia Mm. y digamos, para mí la resiliencia es, dentro de lo que es desarrollar la paciencia para poder esperar algo, desarrollar la capacidad y la fuerza para volver al lugar donde estabas, ¿no? La capacidad de los materiales. Y no conozco otra manera de entrenar tanto la paciencia como la resiliencia como por acción. Es decir, aprendes a fastidiarte fastidiándote. Aprendes a tener paciencia teniéndola, porque no tienes más Exacto. remedio. Y el problema es que este entrenamiento es duro y desagradable, ¿no? Es decir, yo también cuando empecé la primera startup, Mm. no me hacían amigos, es que tenías más potencia que piernas, ¿no? O sea, tenía ganas de comerme el mundo por todos lados, hacía todo tal, quería todo inmediato, me gustaba muchísimo, luchaba mucho contra cosas que no podía controlar y la realidad que, bueno, con el tiempo, después de que te dan una patada, luego te pasa la vida una lija, luego te dan otra patada y un puñetazo, pues aprendes a llevar los golpes con dignidad. Y no hay Totalmente. otra manera, ¿no? Entonces, es verdad que ahora a esta generación le cuesta más porque no se ha entrenado. Porque desde un punto de vista más paternalista, pues intenta que la gente no lo pase mal, Mm. pero hay que pasarlo mal, un Exacto, poco. al final es un aprendizaje, ¿no? Como bien decías, la vida te enseña lecciones. De ti depende si las quieres tomar o no. Sí, no sé quién dijo una vez, en la vida tienes experiencias y lecciones. Mucha gente de las experiencias, pero no se queda con la lección. Mm. Y desde el punto de vista un poco más espiritual, sufrirás la misma experiencia hasta que aprendas la lección. Exacto. Eh, si te La misma pasa piedra, dos o ¿no? tres veces, si te has pasado tres veces la misma cosa, es que hay algo que no estás captando. Exacto. Es como que la vida te va mandando señales, es como, va, píllalo, píllalo. Pues Píllalo, sí, en algún momento lo acabarás pillando. Esperemos que sea más pronto que efectivamente. tarde. Entonces, de alguna Ujú. forma también tuviste una evolución, ¿no? Es decir, cada empresa que tú creaste o que tú estuvieses creando o generando, te llevó también a una forma más madura de pensamiento, ¿no? Como bien decías ahora, ¿no? Las experiencias que te limaron o te golpearon, a lo mejor también canalizaron esa energía, ¿no? Claro, al final, sí, o sea, todo es un proceso, ¿no? Igual que te decía, ¿no? La línea entre el fracaso y el éxito es muy fina, también son fuerzas, digamos, derivativas. O sea, una cosa Ujú. suele llevar a la otra y viceversa, ¿no? Desde la primera empresa que montamos en Nueva York, que fue una aventura extraordinaria y aprendí en un año lo que en 10 normalmente, me dio una experiencia y una visión tremenda. Y aunque era un fracaso, porque no me gustaba la financiación, tuvimos que cerrar el proyecto y movernos, me dio una serie de conocimientos, una serie de network, ¿no? De Mm. conexiones, de contactos, de sabiduría y de conocimiento que pude llevar al siguiente proyecto. Y en el siguiente proyecto fue cuando me llamaron, oye, tú que sabes un montón de esto, que has hecho un montón de cosas en Mm. este sentido y has hecho esto, ¿por qué no te vienes? ¿No? Y eso es, dices, bueno, pues es que no puedo entender. Y esa empresa fue un éxito rotundo. Pues no puedo entender ese éxito rotundo sin la anterior, ¿no? Exacto. Si no, no hubiera pasado por allí, yo no hubiera tampoco llevado no solo ese conocimiento y esos contactos, sino también la madurez, la paciencia Mm. de saber esperar, la fuerza de saber enfrentarme a los embates, que da un crecimiento de una empresa cuando es muy rápido, porque sin ese entrenamiento previo no podríamos, ¿no? En Londres montamos una agencia de publicidad, bueno, fue un grupo de varias Ujú. empresas y pasamos en básicamente un año de 4 personas creamos a 200 en 6 países. Wow. Eh, y eso es estrés de caja, el estrés de viajes, el estrés de equipos, contrataciones, todo eso, una parte venía de las ganas de triunfar que tenía, de decir, bueno, ahora voy a mostrar que si puedo hacerlo, si me dan la oportunidad, lo puedo llevar a cabo y también y ojo, y mucha calma, porque no nos creamos nada, porque luego viene y te borran del mapa. Y, Totalmente. y en cada una de esas, ¿no? digamos, oportunidades que he tenido en la vida, pues he intentado aplicar las lecciones que he aprendido, al menos no cometer los mismos errores que antes, cometer otros al menos. Y efectivamente es una evolución. O sea, no, Mm. yo ahora tengo la oportunidad de trabajar con muchos emprendedores más jóvenes. Ujú. Estoy, como decías, ¿no? Como inversor y como angel. Sí. Tengo un portafolio a lo mejor de una docena, media docena de startups, ¿no? Ujú. Son gente mucho más joven. Claro, de lo que trato yo es de orientarles, pero tampoco de salvarles. El estrés lo tienes que pasar. Exacto. Eh, es parte del proceso de entrenamiento.
Y tampoco, o sea, y no pienses o sea, que yo he tardado 20 años en llegar hasta aquí y ver las cosas así y demás. Tampoco intentes imitar algo, o sea, en el sentido de unas circunstancias, o sea, haz lo que yo hice con 20, no con lo que Mm, hago yo con 40, ¿no? claro. Eh, es como hay que hacerlo. Claro, porque el Nacho de 40 o de esta etapa o la vital, claro, tiene un Sí. recorrido, es como el bambú, ¿no? Ya has hecho las raíces, ya tienes la consistencia. Entonces, si alguien quiere hacer lo mismo que tú, a lo mejor esa consistencia le baila un poco. Claro, todo tiene sus pros y sus contras. Hablando con un amigo del libro, en un Ujú. momento dado, planteé una pregunta en el libro de cuál es el mejor momento para aprender, ¿no? Que Sí. es algo que me cruzaba mucho y dedicándome a lo que me he dedicado, pues mucha gente se me ha aproximado para comentarme sus ideas, sus proyectos, ¿no? Entonces, no hay un buen momento para lanzar un proyecto. No hay mejor momento, hay el momento que puedas, ¿no? Cuando eres joven, pues tienes mucha energía, muchas ganas, digamos, muy poco mantenimiento, puedes dormir en cualquier sitio, comer cualquier cosa, puedes viajar de cualquier manera, no dormir una semana, no pasa nada. Eh, Cuando te vas haciendo más mayor, pues a lo mejor pues ya tienes familia, a lo mejor pues ya tienes una hipoteca, a lo mejor pues tienes una serie de obligaciones que no te permiten tanta flexibilidad o mira, ya no puedes estarte una semana sin dormir o no puedes comer cualquier cosa porque ya no eres tú solo, Claro. ¿no? Pero tienes una experiencia, tienes unas raíces, tienes a lo mejor más contactos y entonces son pros y contras. Lo que hay que saber es qué ventajas tienes y qué debilidades tienes, ¿no? Entonces, Ujú. yo a lo mejor ahora, si quiero montar un proyecto, pues también veo en tener socios más jóvenes una oportunidad, ¿no? Pues una Ujú. buena combinación. Qué bueno. Es también quizá el hecho de trabajar de forma más inteligente. Sí, eso también, eso también, además, sobre todo cuando más mayor te haces, más sabes leer las cosas para ir al centro del asunto y no perderte, ¿no? Y creo que una de las cosas, no, el libro, la estructura del libro, se refleja mucho los libros que a mí me han pasado siempre sobre la efectividad personal, ¿no? La Exacto. capacidad de organización personal, el getting things done, métodos así de Mm, organización personal para mejorar tu eficiencia. Al final, exacto. el tiempo es finito, no tenemos la capacidad de hacer de todo el rato. Lo mejor que podemos hacer es hacerlo todo más rápido y mejor para que nos dé tiempo a hacer más cosas. Es Totalmente. como lo veo yo. Otro bloque también que hablas del libro es de la creatividad. Yo lo encuentro apasionante. Esa capacidad que tenemos los seres humanos, porque todos podemos llegar a ser creativos. A veces en la escuela ciertos alumnos, ¿no? Se les ha machacado o se nos ha machacado diciendo, no, es que no eres creativo, sí. Bueno, oye, todo el mundo puede llegar a cierto nivel de creatividad. ¿Cuál es tu visión en los Efectivamente. negocios? Em, Pues estoy de acuerdo contigo, primero, en que hay que combatir los dogmas, no creernos todo lo que nos dicen de pequeños y que el dogma de los que hay gente creativa y gente no, ¿no? Hay gente que sabe dibujar y gente no. Hay que Exacto. distinguir muy bien entre lo que es la creatividad y la habilidad, Sí. ¿vale? En el nivel empresarial te diría, o sea, hay gente que tiene mucha habilidad y poca creatividad. Hay Mm, gente que tiene una habilidad tremenda para diseñar, para dibujar, para proyectar, pero tiene la creatividad para pensar qué dibujar o qué proyectar. mm. Y hay gente que tiene la capacidad creativa para pensar qué querría hacer, pero no la habilidad. Bueno, yo me encuentro en este segundo grupo. El pensamiento creativo, que es como yo lo denomino, porque no es la creatividad genérica para diferenciarlo un poco, ¿no? Ambas dos se pueden cultivar, la habilidad y la creatividad, el pensamiento creativo. La habilidad, pues como todo, pues es entrenamiento, educación, y el pensamiento creativo también. El pensamiento creativo que te da la posibilidad de la perspectiva para ver las cosas de forma diferente o pensar en nuevas soluciones, nuevos productos o en nuevas formas de interactuar con un software o con un Ujú. producto, ¿vale? Como todo, se entrena. Es cuestión de leerse unos libros, de Sí, entrenar el gusto, entrenar el ojo, es un proceso también. Yo he tenido la totalmente. suerte de estar rodeado de artistas, de pintores y de músicos, de escritores, Qué bueno. y al final, involuntariamente, y muchas veces en contra de mi voluntad, me he visto arrastrado bueno, a exposiciones, a galerías, a museos, y lo mismo, ¿no? Al principio pues decía, en arte moderno no lo entiendo, y al final pues desarrollas esa creatividad y ese entendimiento y ese ojo, pues lo mismo ocurre, ¿no? Totalmente. Y esa forma de pensar, que es también muy villana, la idea Mm, de pensar diferente, sí. en los negocios es muy importante, porque en muchas situaciones, tanto comerciales como de desarrollo del producto,
esa capacidad de abstraerte de la situación y ver una tercera solución o un camino entre medias Totalmente. es fundamental. Es lo que salva la situación. Y para Mm. eso, pues, tienes que partir de la base de no hay nada fijo, no hay nada hecho, yo puedo pintar aquí yo lo que quiera, ¿no? Esto, el universo lo creo con mi mente, no al revés. Es como esa mentalidad también de aprendiz, ¿no? Siendo un poquito también esa tradición más oriental, esa capacidad de decir, bueno, sé cosas, pero estoy abierto a que pueda entrar más, a que pueda aprender. Cuando estamos en Sí, ese plano de ya lo sé todo, error. sí, hablo en mi libro de un concepto budista que me parece interesantísimo, que se ha escrito mucho, que es el concepto de vacío. El Sí. concepto de vacío es que el universo está vacío y somos nosotros los que lo llenamos con nuestros pensamientos. Es decir, Ujú. no recibimos una proyección del universo, sino nosotros proyectamos el universo que vemos y en Ujú. consecuencia podemos proyectar lo que queramos. Ujú. Es la idea en Matrix con la escena de la cuchara y Neo, Sí, ¿no? sí, Cuando sí. dice, no trates de doblar la cuchara, porque la cuchara no existe. Pues un poco esa situación de decir, no, todo lo que ves, que ves y crees que es fijo y crees que son cosas seguras, a lo mejor no lo son. A lo mejor existe una posibilidad para que sea algo diferente, ¿no? Tú le das un boli a una persona y ve que es un boli, le das el boli a un perro y es un juguete. Mm. Igual de los dos tiene razón. Que es la naturaleza del boli. Esa, aunque es muy filosófico y muy espiritual, No, no, sí, sí. tiene que Es ver así. con la naturaleza de las cosas, Claro, aquí con la capacidad de inventarlas. hay un trabajo enorme, Nacho, de desaprender, porque al final tenemos tantas limitaciones que nos han impuesto, ¿no? De si Sí, no consigues con X años una casa, una familia, un perro, 2,5 hijos, unos coches, no sé qué, o tienes que llegar a tal, o la vida es tal, tal, tal. Claro, al final, la gente que tú dices, ¿no? Esos villanos, forma de pensar villana, es cambiarlo todo, decir, oye, ¿por qué tengo que yo vivir en el mismo país donde he nacido? ¿Por qué tengo que estudiar lo mismo sí. que o seguir la trayectoria de mis padres? ¿Por qué? ¿No? Sí, Plantearte ver. exactamente, sobre todo, eh, a mí en mi caso, pues, o sea, mi familia tampoco lo llevaron muy bien, que dejara una carrera prometedora en un despacho de prestigio, estaba súper bien encorbatado, estaba ahí pensando más, mi ya novia, hipoteca, ¿no? Y morirme pagando facturas. Y decir, no, que lo dejo todo y me voy a Nueva York a dormir en el sofá de mi amigo y me buscaré la vida y bueno, ¿no? Y que Dios reparta suerte. No llevaron nada bien y es porque efectivamente hay que desaprender, como dices tú, muchos dogmas, ¿no? Los primeros, los más importantes que hay que desaprender, no son los que vemos fuera, son los que vemos dentro. El dogma que nos damos a nosotros mismos es yo no puedo, yo no sé, yo no valgo para esto, yo no soy capaz. Las barreras más difíciles de superar están en la mente, no a nuestro alrededor. Si tú tienes una barrera en la mente, será real en tu vida. De alguna manera, se manifestará de alguna manera, te Sí, 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 sabotearás de alguna manera. totalmente. Si en tu mente eliminas esa barrera y las que veas delante, dices, mira, Mm. esto no es un problema, no será un problema. La mayoría de la gente que a veces está tanto en una empresa como un autónomo, como un funcionario, da igual. Cuando en la vida quieres hacer un proyecto, lo primero que tienes que hacer es eliminar las barreras que tienes en la mente sobre lo que te rodea. Siempre tomarse todo con una pizca de, bueno, pues ya veré, no pasa nada, no tengo que tener todo claro. No hace falta tener el plan de A a B, basta con querer empezar. Mm. Y también tener un entendimiento muy claro de quiénes somos y sobre todo no criticarnos demasiado, Mm. porque lo más difícil de combatir digamos, el dogma que nos rodea, el status quo, esto que nos puede rodear, incluso nuestros propios pensamientos, no es la confrontación, sino vivir con ello después. Es decir a alguien, oye, pues mira, no tienes ni idea y déjame estar. A lo mejor es una persona, tu padre, tu madre, tu hermano, tu primo, y dices tú, pero me siento fatal, ¿no? Porque no estoy haciendo lo que ellos esperan, ¿no? Y estoy fallándoles de alguna manera, ¿no? Y les quiero un montón y no quiero que les fallarles. Eso es lo que hay que aprender a decir, bueno, si te quieren como eres. Exacto. Y no te van a pasar, no estás fallando a nadie. Mejor no deberías fallarte a ti mismo el primero. Y Exacto. luego el resto carré. Entonces, como la Y máscara de oxígeno de los aviones. Primero tu oxígeno, y luego los demás para que puedan respirar. Pero si exactamente. no estás tú bien, si no te estás afectando tú mismo, complicado. Complicado que saques nada productivo de ahí. Efectivamente. Totalmente. Sí. Nacho, nos acercamos al final de la entrevista. La verdad es que esto podría para dar muchísimo más, porque al final, con la vida que has llevado, yo creo que hay muchísimas aventuras por contar. Me gustaría también transmitir un último mensaje a la audiencia.
a lo mejor hay gente que no está viendo, está preocupada por el futuro, ¿no? Se habla de una posible crisis, de un posible cambio. ¿Tú qué les dirías a la gente que a lo mejor está ahora con ese temor hacia lo que vendrá? Bueno, les dejaría con un mensaje sencillo, Ujú. en raíz. Em, Como os decía, el fracaso y el éxito son circunstancias. Los hombres atravesamos circunstancias. Ortega y Gasset decía que los hombres somos nosotros, nuestras circunstancias. Sí. Y ese es digamos, las circunstancias son las decisiones que nos rodean. Mm. Esa es la jungla en la que nosotros tenemos que vivir. ¿Vale? Y en momentos de incertidumbre, estas circunstancias se oscurecen y se vuelven oscuras. No son como un montón de pasillos oscuros por donde no sabes por cuál tirar. Sí. Vivimos un mundo ahora en el que todos salimos de una pandemia, nos metemos en una guerra, viene la tecnología, vienen las crisis financieras, la recesión. Y yo quiero dejar dos mensajes, ¿no? En Ujú. raíz. La primera es, el primero, es que todo saldrá bien. Yo soy un optimista, si no, no me dedico a lo que me dedico, soy un optimista acérrimo, ¿no? Yo creo que siempre hay luz al final del túnel. Lo creo y la historia me da la razón. Hemos pasado guerras mundiales, hemos pasado epidemias, hemos pasado muchas cosas y Mm. aquí estamos. Y esto también pasará. Y lo llevo tatuado aquí en el brazo. Esto también pasará. Sí. Y si aprendes que en la vida todo pasa, lo bueno y lo malo, todo pasa, te quedas más tranquilo. Y lo segundo es que es inevitable tener miedo. El miedo es un sentimiento importante y útil. Es normal tener miedo, Mm. pero eso no impide hacer las cosas. Si tienes miedo, no pasa nada. Hazlo. Con miedo, pero Con hazlo. miedo, lo hazlo. Totalmente. Me encantan estos mensajes. Para la gente que quiera comprar el libro, hemos hecho ya algunos spoilers, pero también hemos también despertado ese gusanillo para que la gente se anime. ¿Dónde puede encontrarlo? Pues lo puede encontrar en la Casa del Libro, en Amazon, hay muchas librerías independientes también, en la FNAC y en todos los relays de aeropuertos y estaciones también ya está. Yo lo encontré en FNAC, pero como bien dice Nacho, lo podéis encontrar en cualquiera de las librerías que he mencionado. Y sobre todo, importante, que luego la gente lo aplique, que lo lea y Sí, también saque inspiración práctica. Nacho, ha sido un placer. Espero y deseo que la gente que lo ha visto pueda ver el futuro con más optimismo, como bien decías, y también con ese miedo que se puede canalizar en acción. Hacerlo con miedo. sí, señor. Muchas Muchas gracias, gracias. Oriol. Un abrazo. Que vaya bien. Igualmente. Chao. Chao.